Era el verano de 2018, un año que se suponía iba a ser inolvidable, y vaya que lo fue, pero no de la forma en que esperaba. Como cualquier otra persona que visita Disneyland, lo único que tenía en mente era vivir un día lleno de emoción y aventuras junto a mis amigos. Nos habíamos preparado por meses, compramos las entradas con antelación y hasta hicimos un itinerario para aprovechar cada segundo en el parque. Entre todas las atracciones, había una en particular que emocionaba a todo el grupo, Space Mountain. Ya habíamos disfrutado de la mayoría de las atracciones durante el día, pero dejé Space Mountain para el final. Siempre había sido mi favorita, esa mezcla entre la adrenalina de la velocidad y la atmósfera oscura del espacio. Era casi medianoche, el parque estaba más tranquilo y las luces comenzaban a apagarse poco a poco, lo que le daba un aire misterioso a todo. Mis amigos y yo estábamos en la fila, charlando, riendo y planeando qué hacer después de salir de la atracción. Todo parecía perfecto, hasta que no lo fue. Justo cuando estábamos a punto de entrar en la zona de abordaje, las luces comenzaron a parpadear. Primero, pequeños destellos, como si la energía estuviera fluctuando. Luego, de repente, todo se apagó por completo. La oscuridad era total. No podía ver ni a mis amigos que estaban justo a mi lado. Al principio, pensé que era parte de la atracción, una manera de generar suspense antes del viaje, pero el silencio que siguió fue inquietante. El parque, que unos momentos antes estaba lleno de risas y murmullos, se había sumido en un silencio sepulcral. Ni siquiera podía escuchar el zumbido habitual de la maquinaria de las atracciones. Todo estaba muerto. Pero entonces, algo rompió ese silencio, algo que me erizó la piel, risas. Era una risa, pero no una común. Sonaba como si varias personas se estuvieran riendo al mismo tiempo, pero la distorsión en sus voces era extraña, antinatural. Se sentía como si la risa estuviera a nuestro alrededor, envolviéndonos, pero no podía ver de dónde venía. No era el tipo de sonido que esperarías escuchar en un parque temático, mucho menos en medio de un apagón total. Intenté calmarme, pensando que tal vez eran otros visitantes haciendo alguna broma, riéndose nerviosamente por la situación. Sin embargo, la risa no cesaba, y lo peor de todo, parecía acercarse. Sentí el corazón latir más rápido. No podía distinguir las caras de mis amigos, pero podía escuchar su respiración entrecortada. No éramos los únicos asustados. Justo cuando la ansiedad empezaba a apoderarse de mí, las luces volvieron, parpadeando al principio y luego estabilizándose. Respiré aliviado, pero mi alivio fue breve. Frente a nosotros, un empleado del parque nos miraba con una expresión pálida y nerviosa. No había rastro de su habitual sonrisa profesional. Lo siento mucho, hubo una falla en el sistema, dijo, tratando de sonar despreocupado, aunque sus ojos reflejaban otra cosa. Tienen que salir. La atracción está cerrada por razones inexplicables. Inexplicables. Esa palabra quedó dando vueltas en mi cabeza mientras nos escoltaban fuera de la zona. Mis amigos y yo no dijimos una palabra. Parecía que todos estábamos intentando procesar lo que acababa de suceder. Nos alejamos en silencio, pero esa risa no salía de mi mente. Después de esa noche, me juré a mí mismo que no volvería a Space Mountain. Por días, tuve pesadillas en las que esa risa resonaba en mi cabeza. Soñaba con corredores oscuros, luces parpadeantes y sombras que se reían a mi alrededor. Mi mente no podía soltarlo y empecé a investigar, buscando en foros, preguntando en grupos de fans de Disneyland si alguien más había experimentado algo similar. Sorprendentemente, encontré más de lo que esperaba. Había decenas de relatos similares al mío. Apagones repentinos, risas distorsionadas y empleados que parecían estar tan asustados como los visitantes. Incluso leí sobre algunos incidentes en los que las personas habían desaparecido brevemente durante estos apagones, solo para aparecer más tarde, desorientadas y sin recuerdo de lo que les había sucedido. Pero lo que más me perturbó fue descubrir que todo parecía centrarse en Space Mountain. Con el paso del tiempo, la curiosidad fue superando al miedo, y una parte de mí sentía que necesitaba volver, necesitaba enfrentar esa sensación de inquietud que me perseguía desde aquella noche.
Así que, un año después, regresé a Disneyland, esta vez solo. Era el mismo día, el mismo horario. Tal vez era una coincidencia, o tal vez algo más me estaba atrayendo. El parque estaba iluminado, lleno de la misma magia de siempre, pero yo no podía evitar sentir una presión en el pecho. Space Mountain parecía más imponente de lo que recordaba, como si me desafiara a entrar. Me armé de valor y me dirigí a la fila. Era más tarde que la última vez, casi al cierre del parque, y había menos gente. Mientras avanzaba, mis manos comenzaron a sudar, pero me obligué a seguir. Las luces seguían estables, la música de fondo sonaba como siempre, pero había algo diferente. Sentía una energía en el aire, una tensión que no podía explicar. Llegué al punto donde las luces se apagaron la vez anterior y un escalofrío me recorrió la espalda. Casi esperaba que sucediera de nuevo. Pero no fue así. Subí al carrito, me ajusté el cinturón y la atracción comenzó. Todo parecía normal, hasta que llegamos al túnel oscuro, ese tramo donde sientes que estás flotando en el espacio. De repente, el carrito se detuvo en seco. El sonido de la maquinaria cesó y las luces volvieron a apagarse. Esta vez, no solo era un apagón. El silencio era aplastante, como si el propio parque hubiera dejado de existir. No podía escuchar ni mi propia respiración. Y entonces, lo escuché de nuevo. La risa. Era la misma risa, distorsionada, como si proviniera de múltiples bocas al mismo tiempo, reverberando en las paredes del túnel. Mi corazón se aceleró. Traté de mantener la calma, pero el terror me invadía. La risa se hacía cada vez más fuerte, como si algo o alguien estuviera acercándose a nosotros en la oscuridad. De repente, algo rozó mi hombro. Algo frío, húmedo. Me giré instintivamente, pero no había nada. La risa se volvió más frenética, como si lo que fuera que se reía estuviera disfrutando de mi miedo. Quise gritar, pero mi voz no salió. En ese momento, las luces parpadearon, apenas por un segundo, pero lo suficiente para ver una figura al final del túnel. Era una sombra, alta, sin rasgos definidos, pero con una sonrisa amplia y malformada. Estaba completamente inmóvil, pero su risa llenaba el aire. El carrito se sacudió de repente y comenzó a moverse de nuevo, llevándonos a toda velocidad por la atracción. Las luces volvieron a encenderse y todo parecía regresar a la normalidad, pero yo sabía que no lo era. Algo estaba muy mal. Cuando el paseo terminó, salí del carrito tambaleándome. Nadie más parecía haber notado nada fuera de lo común. Miré a mi alrededor, buscando respuestas en las caras de los empleados, pero todos me sonreían con esa sonrisa vacía, como si nada hubiera pasado. Decidí que esa sería la última vez que me subiría a Space Mountain. Unos meses después de mi experiencia, mientras aún intentaba procesar lo que había sucedido, encontré un foro en línea donde se hablaba sobre leyendas urbanas en los parques temáticos. En un hilo, alguien mencionó algo que me heló la sangre. Al parecer, durante la construcción de Space Mountain en los años 70, un trabajador había muerto en un accidente. Su cuerpo quedó atrapado en una sección de la estructura, y aunque oficialmente fue recuperado, los rumores dicen que algo de él permaneció allí. Algunos dicen que su espíritu ronda la atracción, manifestándose en los fallos eléctricos, en los apagones y, sobre todo, en esa risa distorsionada que escuché 2 veces. No sé si lo que viví esa noche fue real o si mi mente, atrapada por el miedo, me jugó una mala pasada. Pero hay algo de lo que estoy seguro, jamás volveré a subirme a Space Mountain. Ahora, cada vez que alguien menciona Disneyland o me invita a ir, recuerdo esos momentos. Y aunque quiero convencérmelos de que solo fue mi imaginación, las noches, en la oscuridad de mi habitación, a veces vuelvo a escucharla. La risa. Los espejos de la mansión. Mi nombre es Jordan, y durante varios años trabajé en Disneylandia, en la atracción de la mansión embrujada. Si alguna vez has visitado este parque, sabes que la mansión tiene una reputación especial, pero pocos conocen los detalles más oscuros de lo que realmente sucede después de que las luces se apagan.
No me refiero a fantasmas animatrónicos o efectos especiales. Estoy hablando de algo que no figura en ningún guión, algo que no se cuenta en las leyendas urbanas que circulan en Internet. Algo que viví en carne propia. Comencé a trabajar en la mansión embrujada como parte del personal de mantenimiento nocturno. El trabajo parecía sencillo: hacer el mantenimiento rutinario de la atracción, revisar que todo estuviera en orden y asegurarme de que los visitantes no se quedaran en alguna esquina oscura después del cierre. Era tranquilo, casi aburrido, pero el ambiente de la mansión, con sus largas sombras y esquinas angostas, siempre mantenía una especie de tensión constante. Había oído historias, claro. Todos en el equipo las habían escuchado. Susurros sobre ruidos inexplicables, luces que parpadeaban sin razón, puertas que se cerraban solas. Pero para mí, eran solo eso, historias. No creía en lo sobrenatural, y la mayoría de mis compañeros tampoco. O eso pensé al principio. Sin embargo, había una advertencia que si todos compartían: evitar el área de los espejos después de la medianoche. La mansión tiene una sala famosa llena de espejos, justo antes de la salida. Es donde los visitantes pueden ver una versión fantasmal de sí mismos reflejada a su lado, una ilusión creada por el sistema de la atracción. Era un lugar divertido y atractivo para los turistas, pero para nosotros, los trabajadores, era distinto. Había algo en ese lugar que hacía que los pelos se me erizaran cada vez que pasaba cerca, especialmente cuando las luces estaban apagadas. La advertencia sobre los espejos me la hicieron en mi primera semana. Uno de los veteranos, un tipo grande llamado Ricky, me dijo: no te acerques a esa sala después de las 12. Si escuchas algo, no vayas. Ignóralo. Al principio pensé que era solo una broma para asustar a los nuevos, pero después de un tiempo, me di cuenta de que nadie hablaba de eso a la ligera. Siempre había un silencio incómodo cuando se mencionaba esa sala. Y nadie, ni siquiera los más escépticos, se quedaba en esa parte del parque después de la medianoche. Todo cambió para mí una noche a finales de octubre. Era tarde, el parque ya había cerrado, y el equipo de mantenimiento y yo estábamos haciendo nuestras rondas finales. El ambiente ya era pesado, los pasillos oscuros de la mansión se sentían más estrechos de lo normal. Las figuras fantasmales que se proyectaban sobre las paredes parecían moverse de manera antinatural en la penumbra. Casi había terminado mi recorrido cuando lo escuché. Gritos. No eran gritos cualquiera, sino algo gutural, desesperado. Venían del área de los espejos. Lo primero que pensé fue que algún visitante se había quedado atrapado, aunque sabíamos que eso era prácticamente imposible. Siempre hacíamos una revisión completa antes de cerrar. Pero los gritos sonaban reales, como si alguien estuviera pidiendo ayuda, como si estuviera en pánico. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y, contra todo lo que me habían advertido, me dirigí hacia el origen del sonido. Cuando llegué a la sala de los espejos, los gritos se habían detenido. El silencio que los reemplazó era peor. Me quedé quieto, respirando con dificultad, esperando oír algo más. La sala estaba vacía, completamente a oscuras salvo por el débil brillo de las luces de emergencia. Miré a mi alrededor, los espejos reflejaban las sombras de la mansión, alargando las formas, distorsionando la realidad. No había nadie allí. Sentí un frío en la nuca, como si alguien estuviera parado detrás de mí, observándome. Saqué mi linterna y la dirigí hacia los espejos, esperando que la luz me diera alguna respuesta. Nada. Solo mi reflejo, aunque, por un segundo, pensé que vi algo moverse detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada. Estaba solo. Decidí revisar las cámaras de seguridad. Tal vez podría ver qué había causado esos gritos. Fui a la sala de control y rebobiné las imágenes de esa noche. Mis compañeros ya se habían ido, dejándome solo con las pantallas y el zumbido de los monitores. Avancé hasta la hora en que escuché los gritos. Al principio, todo parecía normal. Las cámaras mostraban los pasillos vacíos, las figuras fantasmas en sus posiciones. Pero cuando llegué a la sala de los espejos, algo llamó mi atención. Aunque no había nadie visible en las imágenes, los espejos parecían diferentes.
Cada vez que enfocaba uno, notaba una ligera distorsión, como si el cristal vibrara o se deformara sutilmente. Era como si los espejos estuvieran respirando. Avancé más en la grabación y justo cuando llegué al momento exacto de los gritos, lo vi, una figura borrosa apareció en uno de los espejos. Era una sombra, indistinta, sin rasgos, pero claramente humana. Parecía moverse hacia el cristal, como si intentara atravesarlo, y luego desapareció. Mi piel se erizó. No podía ser una falla técnica, no había forma de que algo así apareciera en las cámaras. Mi primer instinto fue desconectar las pantallas, apagar todo y largarme de ahí. Pero algo, una especie de atracción mórbida, me hizo volver a la sala de los espejos. Quizás necesitaba confirmar con mis propios ojos lo que acababa de ver. Cuando regresé, la sensación de ser observado se intensificó. Esta vez, los espejos parecían más oscuros, como si absorbieran la luz. Me acerqué lentamente a uno de ellos, el mismo donde vi la figura en la grabación. Me quedé de pie frente a él, observando mi reflejo. Pero algo no estaba bien. Mi reflejo no era exacto. La imagen en el espejo se movía ligeramente fuera de sincronía conmigo, apenas perceptible, pero lo suficiente como para notar que algo estaba mal. Di un paso atrás, y mi reflejo no lo hizo. Se quedó ahí, quieto, mirándome. No podía creer lo que estaba viendo. Sentí que el aire se volvía pesado, y el frío que me rodeaba era insoportable. Fue entonces cuando los gritos comenzaron de nuevo, pero esta vez no provenían del eco lejano de algún pasillo. Provenían del espejo. De mi propio reflejo. La figura en el espejo comenzó a gritar, su boca abriéndose en un ángulo antinatural, mientras el sonido salía de su garganta, aunque no se movía más que su boca. Era como si estuviera atrapado en algún tipo de prisión de cristal, gritando para ser liberado. Retrocedí, pero el grito se hacía cada vez más fuerte, resonando en mis oídos, perforando mi mente. Cubrí mis orejas con las manos, pero no servía de nada. El sonido estaba dentro de mí. Corrí. Salí de la sala de los espejos, dejando las luces apagadas detrás de mí. Sentía que algo me seguía, algo oscuro y frío que se movía con el mismo ritmo de mis pasos. No me detuve hasta que estuve fuera de la mansión, respirando aire fresco bajo las estrellas. Pero el frío no desapareció. Sentía que algo se había aferrado a mí, como si una sombra me hubiera seguido desde los espejos. A la mañana siguiente, intenté hablar con mis compañeros sobre lo que había sucedido, pero ninguno quiso escucharme. Cada vez que mencionaba los espejos, cambiaban de tema o simplemente se marchaban. Ricky, el tipo que me había advertido, se acercó a mí en privado y me dijo con voz grave, «Ahora lo entiendes, ¿verdad? No vuelvas allí después de la medianoche». Dejé mi trabajo poco después. No podía soportar estar en la mansión embrujada, ni siquiera de día. Pero lo que realmente me aterra es que, desde aquella noche, no puedo mirarme en un espejo sin sentir que algo está mal. Mi reflejo ya no se siente como mío. A veces, cuando paso por un espejo, me detengo por un segundo, esperando que se quede quieto, pero siempre siento que se mueve solo un poco después de mí, como si estuviera atrapado en otro tiempo, o peor aún, en otro lugar. Y por las noches, cuando cierro los ojos para dormir, aún escucho esos gritos, cada vez más cerca, como si alguien, o algo, estuviera tratando de cruzar el cristal para llegar hasta mí. La niña de las orejas rosas. Siempre he sido escéptico respecto a las historias de fantasmas, esas que la gente cuenta para asustar o entretener en torno a una fogata o en reuniones familiares. Para mí, Disneylandia era simplemente el lugar más feliz del mundo, donde las sonrisas se fundían con la música de los desfiles y los gritos emocionados de los niños resonaban en el aire. Pero aquel día de 1994, todo cambió. Recuerdo la sensación extraña en el estómago desde el momento en que cruzamos las puertas del parque. No era mareo ni malestar, más bien una incomodidad latente, como si algo en el ambiente estuviera ligeramente desajustado. Mi familia y yo habíamos decidido pasar el día en Disneylandia, una tradición anual.
Mis padres, mi hermana menor y yo caminábamos de atracción en atracción, maravillados con la fantasía que emanaba de cada rincón del parque. Parecía un día perfecto, sin ningún indicio de lo que estaba por ocurrir. Habíamos llegado a la atracción de Dumbo the Flying Elephant, una de las favoritas de mi hermana. La fila era larga, como siempre, y mientras esperábamos bajo el sol californiano, el ruido de los visitantes mezclado con la música de fondo me mantenía distraído. Sin embargo, de repente, algo captó mi atención. A lo lejos, una niña pequeña me miraba fijamente. Era difícil distinguirla entre la multitud, pero había algo inconfundible en ella, unas orejas de Mickey Mouse color rosa que brillaban bajo la luz del sol. No parecía estar con nadie, y aunque no supe explicar por qué, esa imagen me provocó una inquietud inexplicable. La perdí de vista por un momento, cuando la fila avanzó. Finalmente, nos subimos a la atracción y mientras volábamos en los pequeños elefantes, intenté olvidar lo que había visto. No tenía sentido preocuparme, probablemente era solo una niña cualquiera disfrutando del parque. Pero el alivio fue breve. Después de bajar, mientras caminábamos hacia la siguiente atracción, sentí una mano pequeña y fría entrelazarse con la mía. Sorprendido, miré hacia abajo y allí estaba ella, la niña de las orejas rosas. Me miraba con esos ojos oscuros y vacíos, como si no hubiera nada detrás de ellos. Parecía perdida, pero no dijo ni una palabra. Su expresión era neutra, casi ausente. Mi familia seguía caminando unos pasos adelante, sin notar lo que ocurría. ¿Te has perdido?, le pregunté, pero no respondió. Mi primer instinto fue llevarla a la estación de información. Debía estar buscando a sus padres, y lo mejor sería entregarla a algún empleado del parque. Caminé con ella de la mano, y mientras avanzábamos, no pude evitar sentir un escalofrío. Su piel era inusualmente fría para un día tan caluroso. Me pregunté si estaba enferma, o si tal vez había estado mucho tiempo perdida. El parque seguía bullicioso, pero sentía como si la gente a nuestro alrededor comenzara a desaparecer. Los gritos de emoción se volvían más distantes, como si nos estuviéramos adentrando en una burbuja apartada del resto del mundo. Finalmente llegamos al puesto de información. Creo que esta niña está perdida, dije al empleado detrás del mostrador. El hombre, que al principio estaba revisando algunos papeles, levantó la vista. Lo que vi en su rostro me dejó helado. Su expresión cambió de la indiferencia profesional a una mezcla de incredulidad y terror. Esa niña, susurró, mirando fijamente a la pequeña que estaba a mi lado. Esa niña no puede ser. No terminaba de comprender lo que estaba pasando. Sentí una oleada de confusión y de miedo. ¿Qué quería decir con que no podía ser? Intenté hablar, pero las palabras se me atoraron en la garganta. El empleado parecía inmovilizado por el pánico, como si hubiera visto un fantasma. Y entonces sucedió. Justo cuando giré para mirar a la niña de nuevo, ella ya no estaba. Desapareció, simplemente se desvaneció frente a mis ojos. No hubo un parpadeo, ni una señal. Un segundo estaba allí, su mano fría todavía aferrada a la mía, y al siguiente, no había nada. Mi mano quedó suspendida en el aire, aferrándose a un vacío imposible. El hombre detrás del mostrador retrocedió un paso, sacudiendo la cabeza. Estaba pálido, los ojos fijos en el espacio donde la niña había estado momentos antes. No. No puede ser, murmuró para sí mismo. Hace años que no la vemos. ¿Qué significa eso?, logré preguntar, aunque mi voz sonaba más débil de lo que quería. El hombre me miró con una mezcla de pena y miedo. La niña de las orejas rosas. Se perdió aquí, en 1979. Nadie la encontró nunca. Algunos dicen que la ven de vez en cuando, buscando a alguien que la lleve a casa, pero ella nunca se queda por mucho tiempo. Mi piel se erizó. Las palabras del hombre resonaban en mi mente, cada sílaba parecía arrastrar un eco de algo mucho más oscuro, algo que no quería comprender del todo. Di un paso atrás, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Era imposible. Esto no podía estar pasando. Salí del puesto de información sin decir una palabra más.
Mi familia me esperaba a unos metros, sin haber notado nada de lo ocurrido. Traté de recomponerme, pero no podía dejar de pensar en lo que había experimentado. La idea de que había sostenido la mano de alguien que ya no existía, de que había caminado con un fantasma por el parque, me atormentaba. Durante el resto del día, intenté aparentar normalidad. Seguimos subiéndonos a las atracciones, comprando recuerdos y disfrutando de las luces que iluminaban el parque al caer la noche. Pero mi mente no podía sacudirse la imagen de la niña, su mano fría, sus ojos vacíos. Cada vez que veía a un niño con orejas de Mickey Mouse, sentía un vuelco en el estómago. Ninguno tenía orejas rosas. Al regresar al hotel esa noche, apenas hablé. Mi hermana me preguntó si estaba bien, y mis padres también notaron mi silencio, pero les aseguré que solo estaba cansado. En la oscuridad de la habitación, recostado en la cama, traté de dormir, pero la imagen de la niña me seguía atormentando. ¿Qué había pasado realmente? ¿Era posible que hubiera visto un fantasma? Las semanas pasaron y regresamos a casa. Me esforcé por olvidar lo sucedido, convencido de que mi mente me había jugado una mala pasada. Pero algo dentro de mí sabía que aquello no había sido una simple ilusión. Unos meses después, la curiosidad me ganó. Comencé a investigar en bibliotecas locales y en los pocos foros en línea que existían en esa época. Quería encontrar alguna referencia, algún relato que explicara lo que había visto. Finalmente, vi con una vieja noticia en un periódico local de Anaheim. Era de 1979. Una niña de 6 años, llamada Amelie, había desaparecido en Disneylandia. Lo último que sus padres recordaban es que llevaba puestas unas orejas de Mickey Mouse de color rosa. La buscaron durante semanas, sin éxito. Nunca fue encontrada. Nunca hubo una pista clara de lo que le había sucedido. El escalofrío que recorrió mi cuerpo al leer ese artículo fue indescriptible. Había estado sosteniendo la mano de una niña que había desaparecido hacía 15 años. No podía explicarlo, no había forma lógica de entenderlo. Solo sabía que, en algún lugar de Disneylandia, su espíritu seguía vagando, buscando a alguien que la ayudara a volver a casa. Desde entonces, no he vuelto a ese parque. La idea de caminar por los mismos senderos, de escuchar los mismos sonidos y sentir la misma brisa cálida en el rostro me llena de un miedo irracional. Disneylandia ya no es el lugar más feliz del mundo para mí. Es un lugar lleno de secretos, de sombras que se esconden tras las sonrisas y las luces brillantes. A veces, cuando cierro los ojos por la noche, aún siento esa mano pequeña y fría entrelazarse con la mía. Me despierto sobresaltado, con el corazón acelerado, esperando ver nuevamente esos ojos vacíos y esas orejas rosas brillando en la oscuridad. Nunca he contado esta historia a nadie. Ni a mi familia, ni a mis amigos. Quizá porque temo que no me crean, o quizá porque aún no estoy listo para enfrentar la realidad de lo que viví. Pero una cosa es cierta, hay algo más en Disneylandia que la magia y los sueños. Algo que no todos pueden ver, algo que acecha entre las sombras, esperando ser encontrado. O tal vez, solo esperando a alguien que lo recuerde. El vigilante de Tomorrowland. Era 1972 cuando conseguí un trabajo como guardia de seguridad en Disneylandia, específicamente en Tomorrowland. Para algunos, era el trabajo perfecto, custodiando uno de los lugares más mágicos del mundo, rodeado de luces brillantes, personajes icónicos y familias felices. Pero para mí, no lo era tanto. Trabajar en el parque por la noche, cuando todo el bullicio desaparecía y solo quedaba el eco lejano de la risa de los niños y el rugido de las atracciones apagándose, tenía una cualidad inquietante que no había anticipado. Pronto descubrí que Disneylandia, cuando cae la noche, ya no es el lugar de los sueños, sino el de las pesadillas. Mis turnos eran siempre los nocturnos, las horas en que los visitantes se habían marchado y el parque quedaba en silencio, salvo por los sonidos de los mecanismos de las atracciones y el ocasional susurro del viento. En particular, Tomorrowland tenía una atmósfera única. Mientras otras áreas del parque podían sentirse alegres incluso sin gente, Tomorrowland era frío, distante, casi alienante.
Las luces de neón parpadeaban ocasionalmente y el sonido metálico de las puertas automáticas me hacía estremecer. Sin embargo, lo que más me inquietaba era esa constante sensación de que alguien me estaba observando. Era un sentimiento que no podía sacudirme, una especie de presión invisible en la nuca, como si una figura silenciosa estuviera justo fuera de mi campo de visión, acechando, esperando que me descuidara. Al principio, lo atribuí al cansancio. Las largas horas y la soledad pueden jugar trucos en la mente de cualquiera. Pero con el tiempo, esa sensación se hizo más palpable, más pesada. Recuerdo con claridad la primera vez que lo vi. Era una noche particularmente fría para ser California. Caminaba por la sección trasera de Tomorrowland, donde el monorraíl se eleva sobre el terreno. Había algo raro en la atmósfera esa noche, como si el aire estuviera más denso, más opresivo. Mientras hacía mi ronda, vi a un hombre a lo lejos. Estaba parado cerca de una estructura abandonada, un área que había sido clausurada temporalmente por mantenimiento. No le presté mucha atención al principio. Quizás era un empleado que había terminado tarde o alguien que se había quedado rezagado tras el cierre del parque. Sin embargo, mientras me acercaba, me di cuenta de que algo no estaba bien. El hombre vestía ropa anticuada, un traje de los años 50, completamente fuera de lugar para 1972. Su rostro, aunque borroso por la distancia, parecía inexpresivo, como si estuviera mirando a través de mí. Le llamé, instintivamente haciendo mi trabajo, señor. No puede estar aquí, el parque ya cerró. No obtuve respuesta. Solo me observaba, inmóvil. Mi piel se erizó y una sensación de peligro se arrastró por mi espalda. Di unos pasos más hacia él, esperando que reaccionara de alguna manera, tal vez disculpándose por estar en una zona restringida. Pero cuando llegué a menos de 10 metros de él, se desvaneció. No es que haya corrido ni que se haya ocultado detrás de alguna estructura. No. Simplemente, desapareció. Parpadeé, frotándome los ojos, convencido de que debía haber estado viendo cosas. Quizás las luces y sombras de las atracciones habían jugado con mi vista. Seguí mi ronda, aunque con el corazón latiéndome en las sienes, sintiendo la presencia de ese hombre incluso cuando ya no estaba a la vista. Esa noche, mientras regresaba a la sala de seguridad, mi colega Tad me notó nervioso. No soy alguien que suele compartir mis miedos, pero ese día las palabras simplemente se me escaparon. Le conté lo que había visto, esperando que se riera y me llamara loco, que me dijera que había sido solo mi imaginación. Pero no lo hizo. En cambio, su rostro palideció. «Tú también lo viste, ¿no?», me dijo, su voz apenas un susurro. Mis piernas se pusieron rígidas al escuchar eso. Ted me contó una historia que no esperaba oír. Al parecer, durante la construcción original de Tomorrowland en los años 50, un trabajador había sido aplastado por una de las estructuras que ahora formaban parte de las atracciones. Era una muerte horrible, rápida, pero dolorosa, y aunque Disneylandia trató de enterrar la historia para mantener su imagen impecable, entre los empleados corría la leyenda de que su espíritu nunca abandonó el lugar. Según Tad, desde entonces, varios trabajadores y guardias de seguridad habían visto a este hombre, siempre de lejos, vestido con la misma ropa que usaba el día de su muerte. Nadie sabía su nombre, pero todos lo llamaban el vigilante, ya que, al parecer, observaba a quienes pasaban por la zona, como si aún estuviera cumpliendo con su deber. Algunos decían que simplemente estaba perdido, atrapado entre este mundo y el siguiente. Otros, que estaba enojado, buscando venganza por la vida que le habían arrebatado tan cruelmente. A partir de esa noche, ya no pude ignorar lo que había visto. Las semanas siguientes fueron un infierno. No importaba cuán luminoso estuviera el parque durante el día, en cuanto el sol se ocultaba y las luces de Tomorrowland parpadeaban en la oscuridad, la presencia volvía. Cada vez lo sentía más cerca, casi como si pudiera respirar en mi nuca. Una noche, mientras caminaba cerca del monorraíl, escuché un ruido extraño. Era un chasquido, como si alguien estuviera manipulando algún tipo de maquinaria. Me acerqué, esperando encontrar a algún trabajador rezagado o, al menos, una explicación lógica.
Pero cuando llegué al origen del sonido, lo que vi me heló la sangre. El hombre estaba allí, de nuevo. Esta vez, no estaba simplemente de pie. Estaba arrodillado junto a una de las estructuras, con las manos extendidas, como si estuviera reparando algo. El aire a su alrededor era frío, mucho más frío de lo que debería ser en una noche californiana. Mis pies se clavaron en el suelo, el terror paralizándome. Pero esta vez, no desapareció inmediatamente. Lo observé durante lo que parecieron minutos interminables. Sus movimientos eran lentos, mecánicos, casi como si estuviera repitiendo una tarea que había hecho 1000 veces antes. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Estaba reviviendo sus últimos momentos? ¿Seguía trabajando, incluso después de la muerte? Finalmente, el hombre levantó la cabeza y por primera vez pude ver su rostro claramente. Estaba pálido, con una expresión de dolor eterno grabada en sus facciones. Sus ojos, sin vida, se clavaron en los míos, y en ese instante sentí como si el suelo bajo mis pies se hundiera. Retrocedí, tropezando con mis propias piernas, y cuando volví a mirar, él ya no estaba. Corrí de vuelta a la sala de seguridad, mi respiración agitada y el sudor frío empapando mi frente. Ted estaba allí, como siempre, y cuando me vio, no necesitó preguntarme qué había sucedido. Ambos sabíamos que el vigilante me había marcado. Lo sentía. Desde entonces, cada vez que estaba solo en Tomorrowland, lo sentía más cerca, más presente. Una noche, mientras hacía mi última ronda antes de renunciar, porque sabía que ya no podía seguir trabajando allí, escuché un crujido detrás de mí. Giré lentamente, y allí estaba de nuevo, el hombre con el traje de los años 50. Esta vez, sin embargo, no estaba a lo lejos. Estaba a solo unos pasos de distancia, su rostro más claro que nunca, sus ojos hundidos en sombras. Sentí su frío aliento en mi piel, y por un instante, no pude moverme. No dijo nada. No hizo ningún gesto. Simplemente me miró, con una tristeza y un odio tan profundos que me estremecí hasta los huesos. Luego, lentamente, alzó su mano y la señaló hacia el monorraíl. No necesitaba palabras para entender lo que me estaba diciendo. Sabía que debía irme. Sabía que mi tiempo en Tomorrowland había terminado. A la mañana siguiente, presenté mi renuncia y no volví jamás. Han pasado años desde entonces, y aunque trato de olvidarlo, no puedo sacudirme esa sensación de que, incluso ahora, el vigilante me sigue observando. Cuando duermo, a veces sueño con él, con su rostro pálido y su mirada vacía. Y aunque he tratado de alejarme de todo lo relacionado con Disneylandia, cada vez que veo una imagen de Tomorrowland, recuerdo esa fría noche de 1972 y la figura solitaria del hombre atrapado para siempre entre el pasado y el presente. Nunca volví a ese lugar, pero sé que él sigue allí, esperando a la próxima persona que lo vea, atrapado en su eterno ciclo, trabajando en la oscuridad, siempre vigilando. El secuestrador del tren. Había conseguido el trabajo como guardia de seguridad en Disneylandia en el verano de 1999. Recuerdo que para mí, como para muchos, el parque era un lugar mágico. No importaba cuántas veces caminara entre las atracciones, el aire siempre tenía ese toque de fantasía que convertía cada rincón en algo sacado de un cuento de hadas. Pero, como todo lugar, Disneylandia tenía su lado oscuro. Los empleados más veteranos hablaban entre susurros sobre ciertos rumores, como si al decirlo en voz alta invocaran alguna presencia que preferían evitar. Uno de esos rumores, el más persistente, era el del secuestrador del tren. Decían que en la atracción de Big Thunder Mountain Railroad, un hombre, siempre vestido con un uniforme de la antigua época del parque, se acercaba a los niños cuando se despistaban de sus padres. Los convencía de seguirlo y, en cuestión de segundos, desaparecían entre la multitud. Los padres se giraban solo para encontrarse con el vacío donde debía estar su hijo. Lo extraño, o más bien aterrador, era que no había rastro alguno de estos niños. Ningún grito, ninguna señal, ni siquiera una queja registrada de que algo extraño hubiera sucedido en las cámaras de seguridad. El parque, siempre lleno de vida,
Consumía a los niños como si nunca hubieran existido. No le presté mucha atención al rumor al principio. Me parecía una de esas historias que se cuentan para asustar a los nuevos empleados, para hacer que miren 2 veces antes de cerrar una puerta o apagar una luz en las áreas más apartadas del parque. Pero todo cambió esa noche. Había tomado el turno nocturno de vigilancia, algo que no me molestaba. El parque, una vez que se apagaban las luces y la multitud desaparecía, se volvía extrañamente tranquilo. Las risas, las luces brillantes, los colores chillones, todo eso se desvanecía dejando solo un eco de lo que había sido. Era casi surrealista caminar por las calles vacías que apenas unas horas antes estaban llenas de gente, gritos y música. El silencio tenía algo de reconfortante, pero también de inquietante. La ausencia de vida en un lugar que, por definición, siempre debía estar lleno de ella, daba una sensación de abandono. Esa noche me asignaron patrullar el área alrededor de Frontierland, lo que incluía Big Thunder Mountain. No puedo decir que era uno de mis lugares favoritos. La estructura masiva de la montaña rusa, iluminada solo por las luces tenues de seguridad, se alzaba como una sombra imponente. El aire era pesado y frío, lo cual era raro para un verano en California. Fue alrededor de la medianoche cuando lo vi. Al principio no me percaté de nada fuera de lo común. Estaba revisando los alrededores, asegurándome de que todo estuviera en orden, cuando una figura en movimiento captó mi atención. Había un hombre caminando entre las sombras, algo que no era inusual, ya que a veces los trabajadores del parque se quedaban para hacer reparaciones o limpieza después de las horas de operación. Sin embargo, algo en él me resultaba extraño. No llevaba el uniforme moderno que los empleados suelen usar, su atuendo era anticuado, algo que no veía desde hacía años. Era un uniforme antiguo, de los primeros años del parque. El hombre caminaba con calma, como si estuviera completamente en casa en ese entorno vacío. Lo que más me perturbó fue su sonrisa. No era una sonrisa amistosa ni de satisfacción por un trabajo bien hecho. Era algo más profundo, casi animal, como si disfrutara de un secreto que nadie más conocía. Me quedé observándolo desde lejos, tratando de recordar si había visto a alguien más con ese uniforme durante mi tiempo trabajando allí. Decidí seguirlo. Tal vez era solo un trabajador excéntrico que había encontrado alguna reliquia de los primeros años de Disneylandia y había decidido usarla. Mientras caminaba detrás de él, noté que nunca miraba hacia atrás, pero de alguna manera parecía saber exactamente dónde estaba yo. Giraba en las esquinas antes de que yo pudiera alcanzarlo, manteniéndose siempre justo fuera de mi vista directa. Era como si me estuviera guiando hacia algo. El sendero me llevó hacia la parte trasera de Big Thunder Mountain. Ese sector del parque era conocido por ser laberíntico, con pasillos y entradas solo accesibles para el personal. Sin embargo, algo no estaba bien. Las áreas por las que pasábamos no me resultaban familiares, y eso era extraño porque conocía bien el parque. Mientras lo seguía, empecé a notar que la estructura del parque, o al menos esa área, parecía cambiar. Los caminos eran más estrechos, las paredes más altas, y el aire se volvía más denso, casi sofocante. En un momento, el hombre se detuvo frente a una puerta metálica que parecía abandonada. Me quedé a una distancia segura, observando. Su mano se alzó lentamente y tocó la puerta, pero no la empujó ni la abrió. Simplemente la tocó, como si estuviera recordando algo. En ese instante, la sonrisa desapareció de su rostro y lo que quedó fue una expresión de profunda tristeza, casi de arrepentimiento. Me quedé paralizado por un momento. No sabía qué hacer. ¿Debía acercarme o simplemente dar la vuelta y volver al centro de vigilancia? Y entonces, lo vi. Justo detrás de él, un pequeño rostro se asomaba desde la puerta entreabierta. Era el rostro de un niño. Los ojos del niño me miraban fijamente, pálidos y sin vida, pero había algo más, como si estuviera atrapado en un lugar donde no debería estar. Fue entonces cuando todo encajó. Ese no era un trabajador del parque. Ese era el secuestrador del tren. Y ese niño no era de este mundo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y el instinto me gritaba que corriera.
Pero estaba atrapado entre el miedo y la curiosidad. El hombre, o lo que sea que fuera, se giró lentamente hacia mí, con esos ojos vacíos y esa sonrisa de vuelta en su rostro. Algo en su mirada me congeló en mi lugar. Sabía que si me acercaba un paso más, sería yo el que desaparecería esa noche. Sin embargo, no podía moverme. Era como si una fuerza invisible me retuviera, obligándome a seguir mirando. De repente, una ráfaga de viento frío me azotó la cara, y cuando parpadeé, tanto el hombre como el niño se habían desvanecido. El lugar donde estaba la puerta ahora era solo una pared sólida. No había rastro alguno de ellos ni de la puerta por la que el niño se había asomado. Solo estaba yo, de pie en medio de un rincón oscuro y silencioso de Disneylandia, sin ninguna explicación lógica de lo que acababa de presenciar. Corrí. No recuerdo cuánto tiempo me tomó llegar al centro de vigilancia, pero cuando finalmente lo hice, no podía respirar. Conté lo que vi a mis compañeros, pero sus reacciones fueron exactamente las que esperaba, incredulidad mezclada con bromas sobre estar demasiado cansado o dejar que los rumores me afectaran. Esa noche, no pude dormir. No podía dejar de pensar en el hombre, en su sonrisa, en esos ojos vacíos del niño. ¿Era real? ¿O mi mente me estaba jugando una mala pasada? Al día siguiente, decidí hacer algunas preguntas. Hablé con algunos de los empleados más veteranos del parque. La mayoría simplemente se rió o ignoró lo que les conté, pero uno de ellos, un hombre mayor que había trabajado en el parque desde sus primeros días, se puso serio cuando mencioné al hombre del uniforme antiguo. «Eso que viste», me dijo en voz baja, «no es la primera vez que alguien lo menciona. Hace años, desaparecieron algunos niños en Thunder Mountain. Nunca se encontraron. Pero lo que más me inquieta», hizo una pausa, «es que los padres de esos niños. Ellos describieron haber visto a un hombre con ese mismo uniforme justo antes de que sus hijos desaparecieran. La administración lo desestimó como simples distracciones de los padres en la multitud, pero nunca lo resolvieron realmente. Las palabras de aquel hombre se quedaron conmigo. Durante semanas, no pude sacarme de la cabeza la imagen de la sonrisa del secuestrador. Empecé a dudar de mi cordura, a cuestionarme si lo que había visto era real o simplemente un producto de mi imaginación, alimentada por las historias de los empleados. Pero una parte de mí sabía la verdad. Sabía que lo que había visto era real, tan real como las leyendas que rodean al parque. Desde aquella noche, nunca volví a ser el mismo. Dejé el trabajo poco después, incapaz de soportar la idea de volver a patrullar Frontierland de noche. El parque, que antes me parecía un lugar de ensueño, ahora solo me provocaba escalofríos. Algunos dicen que Disneylandia es el lugar más feliz del mundo, pero yo sé que hay rincones en los que la magia se tuerce, donde los cuentos de hadas se transforman en pesadillas. Y aunque nadie me crea, sé que el secuestrador del tren sigue allí, esperando en las sombras. El niño perdido. Era 1984, y lo recuerdo como si fuera ayer. Tenía 10 años y estaba en uno de los lugares más mágicos del mundo, Disneylandia. Había esperado meses para este viaje con mis padres. Era nuestro primer viaje en familia, y la emoción de estar ahí era algo indescriptible para mí en ese momento. La música, los colores, las luces. Disneyland se sentía como otro planeta, un lugar donde la realidad y la fantasía se mezclaban a la perfección. Pero lo que no sabía entonces, lo que nadie me había advertido, era que entre todas esas fantasías también existía algo mucho más oscuro, algo que hasta el día de hoy me cuesta recordar. Uno de los momentos que más esperaba era la atracción de Piratas del Caribe. Había oído a mi papá decir que era una de las atracciones más icónicas y que no me lo podía perder. A medida que hacíamos fila, el olor a cloro y ese característico aroma a moho flotaban en el aire, algo que parecía darle autenticidad a esa experiencia marítima. La fila avanzaba lentamente y finalmente llegó nuestro turno de subir al bote. Subimos, nos acomodamos y el bote comenzó a deslizarse por las aguas oscuras, adentrándose en un mundo de piratas, batallas navales y tesoros ocultos.
Las figuras de cera, casi humanas, daban una sensación inquietante, como si en cualquier momento pudieran moverse, como si estuvieran observándonos desde las sombras. Pasamos por escenas de saqueos y peleas, con piratas borrachos, música y pólvora en el aire. Pero algo cambió cuando llegamos a una sección más oscura de la atracción. Había un barco encallado, medio destruido, con un esqueleto vestido de pirata aferrado a un timón, riéndose macabramente mientras la tormenta artificial rugía a su alrededor. A la izquierda, una pequeña cala rocosa albergaba figuras de cera de piratas escondiendo cofres llenos de joyas. Pero algo no encajaba. Ahí, de pie junto a uno de los piratas de cera, estaba un niño. Tenía mi edad, tal vez un poco más joven. Llevaba una camiseta blanca sencilla y unos shorts marrones, un atuendo que no correspondía a la época pirata. Su piel estaba pálida y sus ojos tenían una extraña opacidad, como si algo en él estuviera fuera de lugar. Me miró y pude ver que sus labios se movían. Me incliné hacia adelante, apartando la vista de las figuras de cera que se bamboleaban con el movimiento del bote. Aunque los sonidos de la atracción seguían llenando el ambiente, podía oír claramente sus palabras como si estuviera justo a mi lado. «No encuentro a mi mamá», dijo, con una voz temblorosa y suave. Mi corazón dio un vuelco. Miré a mis padres, pero ellos seguían disfrutando del espectáculo, sin notar al niño. Me volví a mirarlo, dispuesto a decirle algo, pero justo en ese momento, el bote giró lentamente hacia la siguiente escena. Alcancé a ver cómo desaparecía detrás de una roca artificial, como si nunca hubiera estado allí. Algo en su expresión me dejó inquieto, no era el miedo habitual de un niño perdido, sino algo más profundo, algo que no podía comprender del todo. Mientras avanzábamos por el resto de la atracción, traté de sacarlo de mi mente. Seguí disfrutando del paseo, pero esa sensación incómoda se quedó conmigo. Al salir, quise mencionar algo a mis padres, pero me convencí a mí mismo de que tal vez había sido parte del show, una ilusión o incluso un animatrónico muy bien diseñado. Después de todo, estábamos en Disneyland, un lugar donde todo parecía tan real que podía engañar a cualquiera. Sin embargo, esa noche, en el hotel, tuve pesadillas. Soñé con el niño en Los Piratas del Caribe, pero esta vez su rostro estaba distorsionado, como si algo lo estuviera desgarrando desde adentro. Me desperté sudando, con una sensación de que algo no estaba bien. Sin saber por qué, decidí no contarle a nadie. A la mañana siguiente, regresamos a Disneyland para seguir con nuestras vacaciones. Aunque el día estuvo lleno de atracciones emocionantes, el recuerdo de ese niño seguía acechándome. Finalmente, decidí que necesitaba saber más. Durante el almuerzo, me separé de mis padres por un momento, fingiendo que iba al baño. En lugar de eso, me acerqué a un empleado, un hombre mayor que estaba cerca de la entrada de Piratas del Caribe. No sabía muy bien qué quería preguntar, pero antes de pensarlo demasiado, las palabras salieron de mi boca. «Perdón, señor, ¿ha habido algún niño perdido en esta atracción?» El hombre me miró con curiosidad, pero algo en su mirada cambió cuando mencioné la palabra niño. Su expresión se volvió más seria. Bajó la voz. «¿Estás seguro de que viste a un niño?», preguntó, como si dudara. Asentí, sintiéndome repentinamente incómodo. El hombre suspiró, mirando alrededor como si no quisiera que nadie más escuchara. Hace mucho tiempo, en los años 70, un niño desapareció en esta atracción. Nadie sabe qué pasó con él. Las cámaras de seguridad no lo captaron saliendo, ni lo encontraron en ningún lugar del parque. Simplemente, desapareció. Algunos dicen que nunca se fue, que su espíritu todavía ronda aquí, buscando a su mamá. Mi corazón se aceleró. Las palabras del empleado resonaron en mi mente y una sensación de vértigo me golpeó. Me alejé rápidamente, sintiendo un nudo en el estómago. Era imposible. Tenía que haber alguna explicación lógica. Durante los días siguientes, intenté olvidar lo que había escuchado, disfrutar el resto del viaje, pero una parte de mí sabía que lo que había visto era real. Ese niño no era parte de la atracción. No era un animatrónico, ni una ilusión.
Había algo más detrás de todo esto, algo que nunca podría explicar. Pasaron los años, y aunque dejé de pensar en esa experiencia con tanta frecuencia, siempre estuvo en el fondo de mi mente como una sombra persistente. Nunca hablé del tema con nadie más. No quería que pensaran que estaba loco, y en cierto modo, prefería mantenerlo como un secreto personal. Pero hace poco, algo trajo de vuelta esos recuerdos. Estaba navegando por internet, por pura curiosidad, buscando historias sobre Disneyland, cuando encontré un foro donde la gente compartía experiencias extrañas en el parque. Decidí leer un poco, sin esperar mucho. Pero entonces vi un título que me heló la sangre: El fantasma del niño en Piratas del Caribe. Entré en el hilo, y lo que leí me dejó helado. Varias personas describían haber visto a un niño en la atracción, un niño que les decía que no podía encontrar a su mamá. Algunas personas incluso mencionaban haberlo visto parado junto a un pirata de cera, justo en la misma escena que yo recordaba. Había descripciones detalladas, y todas coincidían: el niño desaparecía de repente, como si nunca hubiera estado allí. Un sudor frío recorrió mi espalda mientras leía. Había intentado convencerme durante años de que lo que había visto era solo mi imaginación, pero ahora sabía que no estaba solo. Otros lo habían visto también. Decidí investigar más a fondo. Contacté con algunos de los usuarios del foro, y uno de ellos, que parecía especialmente conocedor del tema, me contó algo aún más perturbador. Al parecer, hay rumores entre los empleados del parque, una especie de leyenda interna. Dicen que en los años 70, un niño desapareció sin dejar rastro, tal como me había contado aquel empleado en 1984. Pero también se decía que, antes de desaparecer, el niño había estado obsesionado con la atracción de Piratas del Caribe. Había insistido en montarla varias veces ese día, y cuando su madre se distrajo por un momento, simplemente se desvaneció. Lo que me contó después me hizo sentir un escalofrío aún mayor. En los años posteriores a su desaparición, varios visitantes reportaron haber visto al niño en la atracción, siempre pidiendo ayuda, siempre buscando a su madre. Pero nadie podía hacer nada por él. Y cuando intentaban ayudarlo, desaparecía en el aire, como una sombra. Desde ese día, no he vuelto a Disneyland. La magia que alguna vez sentí por ese lugar se ha transformado en una sensación de inquietud, una certeza de que, detrás de todo ese brillo y fantasía, hay secretos oscuros que nunca conoceremos por completo. El niño perdido en Piratas del Caribe es uno de ellos, y aunque traté de olvidarlo, sé que su espíritu sigue vagando, atrapado entre mundos, buscando a su madre en la oscuridad eterna de la atracción. Y lo peor es que nunca la encontrará. No sé si volveré a verlo, pero una cosa es segura: Disneylandia ya nunca será lo mismo para mí. El niño del carrusel. Era 1985 cuando visité Disneylandia por primera vez. Tenía 8 años. Recuerdo la emoción abrumadora que sentí desde el momento en que atravesamos las puertas principales. El cielo estaba despejado, un azul perfecto, y las risas resonaban por todos lados como si el parque estuviera lleno de una energía vibrante que no podía encontrar en ningún otro lugar. Todo era un espectáculo de luces y colores. Había esperado este día por meses, contando los días hasta que mi familia por fin me llevaría al lugar más feliz del mundo. Lo que no sabía, lo que no podría haber imaginado, era que ese día marcaría el comienzo de algo oscuro que me perseguiría durante el resto de mi vida. El parque estaba atestado de personas, pero entre la multitud, solo tenía un objetivo en mente: el carrusel de King Arthur. Desde que vi las imágenes del castillo y los caballos que parecían de cuento de hadas, supe que esa sería la primera atracción a la que me subiría. Mis padres, felices de verme tan emocionado, accedieron sin pensarlo 2 veces. Cuando llegamos al carrusel, los caballos brillaban bajo el sol. Parecían cobrar vida al moverse al compás de la música que resonaba en el aire, un eco constante de melodías alegres. Mis ojos se iluminaron cuando elegí uno de los caballos blancos, con crines doradas, al que subí con una facilidad que ahora, al recordarlo, parece inquietante. Mientras me acomodaba en el asiento, sentí una extraña sensación de déjà vu.
Era como si ya hubiera estado ahí antes, pero eso era imposible. El carrusel empezó a girar suavemente y me dejé llevar por el movimiento. Todo era normal. Podía ver a otros niños sonriendo, gritando de alegría mientras el mundo se desdibujaba en un torbellino de colores a mi alrededor. Pero entonces lo vi. A mi derecha, montado en un caballo negro, estaba un niño. Parecía más joven que yo, tal vez tendría unos 5 o 6 años. Su ropa me llamó la atención de inmediato. No vestía como los otros niños. Llevaba lo que parecía ser un traje antiguo, algo que recordaba a las fotos que había visto de principios del siglo XX. Tenía el cabello oscuro, peinado hacia un lado, y unos ojos grandes y profundos. Pero lo que más me inquietó fue su expresión. Sonreía, pero no era una sonrisa de alegría. Era una sonrisa que parecía llena de tristeza, como si algo en él estuviera roto. Le sostuve la mirada por un segundo, esperando que dijera algo, pero no lo hizo. Solo me miraba, y esa mirada me hizo sentir un escalofrío que recorrió toda mi columna. Traté de concentrarme en el paseo, en la música, en la sensación del viento en mi rostro, pero algo en mí no podía dejar de observar al niño. Había algo extrañamente hipnótico en él, algo que me impedía apartar la vista. El carrusel dio otra vuelta, y cuando volví a mirar en su dirección, el niño ya no estaba. Me giré rápidamente para ver si se había bajado o si se había movido a otro caballo, pero no había rastro de él. El espacio que antes ocupaba estaba vacío. Miré a los demás niños, todos seguían ahí, montados en sus caballos, gritando de emoción, pero el niño de la ropa antigua había desaparecido. Cuando el paseo terminó, bajé rápidamente de mi caballo y corrí hacia donde lo había visto por última vez. Revisé alrededor, pero no había nada ni nadie. Mis padres vinieron hacia mí, sonriendo, y me preguntaron si había disfrutado del paseo. No sabía qué decir. Quería contarles sobre el niño, pero algo me detuvo. Me sentí ridículo, como si fuera una tontería mencionar algo así. Así que asentí y seguimos nuestro día. Durante años, ese recuerdo quedó en el fondo de mi mente. A veces pensaba en él, especialmente cuando veía fotos de Disneylandia o cuando pasábamos cerca del parque, pero nunca le di demasiada importancia. Era solo un recuerdo extraño de mi infancia, algo que no podía explicar pero que también no parecía tan importante. Sin embargo, todo cambió hace unos meses, cuando un amigo me invitó a una reunión en su casa. Estábamos hablando de las clásicas visitas a parques de atracciones y alguien mencionó Disneylandia. De inmediato, mi mente viajó de nuevo a ese momento en el carrusel. Antes de darme cuenta, estaba relatando mi experiencia frente a todo el grupo. Es extraño, dijo uno de los chicos después de escuchar mi historia, suena como la historia de un niño que desapareció en Disneylandia hace mucho tiempo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué historia?, pregunté, sintiendo una mezcla de curiosidad y miedo. Se supone que, en la década de los años 50, un niño desapareció misteriosamente en el carrusel de King Arthur. Nadie lo vio bajar, pero cuando el paseo terminó, ya no estaba. Lo buscaron por todo el parque, pero nunca lo encontraron. Es una especie de leyenda urbana ahora, pero algunos dicen que su espíritu aún ronda el carrusel. Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. No podía ser una coincidencia. El niño que vi, su ropa antigua, su mirada. Todo encajaba con la historia que acababan de contarme. Sentí un nudo en el estómago, una sensación de que había algo más en esa experiencia de lo que jamás había imaginado. Esa noche, no pude dormir. Las imágenes del niño en el carrusel invadieron mi mente, mezcladas con la nueva información que acababa de aprender. ¿Había visto un fantasma? ¿Había sido testigo de algo sobrenatural cuando tenía solo 8 años? Decidí que tenía que volver a Disneylandia, al lugar donde todo había comenzado. Así que, algunas semanas después, regresé al parque. Esta vez, todo se sentía diferente. A pesar de las multitudes y las risas, había una sensación de inquietud en el aire, algo que no podía sacudirme. Caminé directamente hacia el carrusel de King Arthur, que seguía luciendo igual que en mi memoria.
Me detuve frente a él, observando cómo giraba, los caballos subiendo y bajando al ritmo de la música alegre. Pero esta vez, algo era diferente. Ahora sabía lo que estaba buscando. Me subí a uno de los caballos, igual que lo había hecho todos esos años atrás. El carrusel comenzó a girar, y miré a mi alrededor, esperando ver al niño otra vez. Mi corazón latía con fuerza, y sentí un escalofrío en el aire que no correspondía con la cálida tarde que nos envolvía. Cada vez que el carrusel daba una vuelta, esperaba verlo, pero no apareció. Justo cuando empezaba a pensar que tal vez todo había sido una invención de mi infancia, lo vi. Estaba ahí, en el mismo caballo negro, con la misma ropa antigua y esa misma mirada triste. Esta vez, su expresión era aún más intensa, como si quisiera decirme algo, como si estuviera pidiendo ayuda. Sentí que el aire a mi alrededor se volvía más denso, como si el mundo hubiera dejado de girar junto con el carrusel. Todo lo que podía escuchar era el latido de mi corazón, fuerte, resonando en mis oídos. Traté de gritar, de decir algo, pero las palabras no salían de mi boca. El carrusel dio otra vuelta, y cuando volví a mirar, el niño ya no estaba. Me bajé rápidamente, con las piernas temblorosas. Sabía que no era una coincidencia. Había algo en ese lugar, algo que había quedado atrapado en el tiempo. Decidí investigar más a fondo. Leí sobre desapariciones en Disneylandia, sobre niños que se habían perdido y nunca habían sido encontrados. Lo que descubrí me dejó helado. En 1955, el año en que Disneylandia abrió sus puertas, un niño de 6 años había desaparecido misteriosamente del carrusel de King Arthur. Su descripción coincidía con el niño que vi. Según los registros, sus padres lo buscaron por todo el parque, pero nunca volvió a aparecer. La policía cerró el caso años después, sin ninguna pista sobre su paradero. Desde entonces, me he preguntado si lo que vi ese día en 1985 fue el espíritu de ese niño, atrapado en el carrusel, repitiendo una y otra vez el último momento en el que fue visto con vida. Tal vez está esperando a que alguien lo libere, o tal vez simplemente quiere que alguien lo recuerde, que alguien sepa que existió. No he vuelto a Disneylandia desde entonces, y sinceramente, no creo que lo hagan nunca más. Hay algo oscuro en ese lugar, algo que se oculta bajo la superficie brillante de la felicidad y la magia. Y aunque no puedo explicar exactamente lo que vi, sé que no fue un sueño ni una fantasía. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.